Romanos 3, versículo, vamos a leer el versículo 21 hasta el final del capítulo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Algunos han escuchado de lo que se llama las 5 solas de la Reforma. Están en los 10 versículos aquí, las 5 solas mencionadas están a través de toda la Escritura. Pero le voy a mencionar una por una. La primera es solo Escritura o solo la Escritura, lo que se apunta a la suficiencia de la Biblia o de las Escrituras como la suma autoridad para toda decisión y todo lo que Dios nos ha dado para conocimiento. Está en el versículo 21 al final, testificada por la ley y por los profetas. Yo les mencioné al enseñar este texto que esto apunta a Lucas 16, cuando Abraham le dice al rico, separados por ese abismo, el rico en el tormento y Abraham, en el seno de Abraham, están conversando y Abraham le apunta a este tema. La ley y los profetas tienen. Oigan, el rico quiere que mande a alguien de entre los muertos, que haga un milagro para que sus 5 hermanos puedan escuchar el Evangelio, arrepentirse y no ser como él. Y Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen. Moisés siendo la ley y los profetas. La suficiencia de las Escrituras para lo que dice Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la ley de Jehová que convierte el alma. Y es Dios a través de su palabra que cuando es expuesta, como dice 1 Corintios 14, cuando entra alguien en vuestra congregación y escucha la exposición de las Escrituras o está siendo predicada la palabra de Dios, dice, su corazón se hace manifiesto y se da cuenta que Dios está entre vosotros. Que la Escritura dice, Salmo 119, versículo 130, la exposición de tu palabra alumbra, hace a entender al simple. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La ley de Jehová entonces es la que da entendimiento al alma. Es por eso que Pablo recurre a Timoteo cuando le dice que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo. Apuntando al medio que Dios utiliza. Cristo reprendiendo a los fariseos, ustedes se acuerdan, Juan 5, le dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna. Ellos asociaban Biblia a vida eterna. Cristo dijo, en ellas pensáis, pero ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. La vida estaba en Cristo, no en las Escrituras, propiamente. Entonces, ahí tenemos la primera sola, mencionada en el versículo 21. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. No voy a ir en el orden, pero solo Escritura, el otro es solo por fe. Es uno de los temas de la Reforma, que la salvación del alma de una persona no está asociada a ninguna obra que haga, sino la fe, la posesión única de la fe. Ese tema de fe lo vamos a ver, pero está a través de toda la epístola a los romanos, pero es donde se manifiesta el corazón del Evangelio cuando dice, el justo por la fe vivirá. Y habla continuamente de este tema. Al leer van a notar en el capítulo 3, por ejemplo, yo tomé todas las referencias de por fe y por la fe en el Nuevo Testamento. Y empecé a estudiar cada una de ellas, por fe y por la fe, los dos términos como aparecen en el Nuevo Testamento. Es impresionante cómo está plagado, especialmente la epístola a los romanos, con este tema de por fe. Por eso justificados, pues, por la fe. La fe se toma en la Escritura no solamente como el medio, sino como volumen de doctrina. O sea, la fe que hemos creído, la Biblia lo asocia a un grupo de doctrinas que nosotros creemos. No meramente nuestra confianza en Dios, sino todo lo que la Biblia dice acerca de un tema. Y por eso la Biblia dice, nuestra común fe, lo que todos creemos comúnmente, no meramente en Dios, sino en lo que la Escritura enseña de eso. Bueno, entonces tenemos la suficiencia de las Escrituras mencionadas y después está lo que comúnmente llamamos
la suficiencia de la fe o solo por fe. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Otro de los temas de la Reforma era solo por gracia. Solo por gracia. Fíjense Romanos 11, un momento, versículo 6. Pasaje que es clásico a este tema de la gracia. Romanos 11, 6. Si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La conclusión de Romanos 11, 6 es que o es una o la otra. No pueden ser las dos juntas. No están acompañadas una de la otra. Si es por gracia, no es por obras. Ustedes conocen un texto muy famoso en Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora Pablo añade a eso como golpe fuerte, no por obras. No, si es gracia, ya no es obras. Y eso es lo que vemos en Romanos capítulo 3, volviendo ahí, versículo 24, siendo justificados gratuitamente, que estudiamos esta palabra, significa sin causa, por su gracia. Clásico versículo de eso, paralelo, por así decir, es Juan 15, 25, donde Cristo dijo, me aborrecieron sin causa. Dios nos ama sin causa. Nos redime sin causa. No hay una causa en nosotros, la causa está en Dios. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vamos a encontrar este término, ustedes saben, a través de toda la Biblia. Cristo Jesús. Esto es otro de las 5 solas de la Reforma, que era solo por Cristo. Entonces tenemos solo por las Escrituras, solo por la fe, solo por gracia, solo por Cristo. Ese tema es abundante en toda la epístola. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, eso es solo por Cristo, para manifestar su justicia a causa del pasado por alto, en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo que desarrollamos la semana pasada. Acá viene Él solo para la gloria de Dios, que es el último de las reformas de las 5 solas. Entonces, los 5 solas eran solo por las Escrituras, solo por la fe, solo por gracia, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Realmente un tremendo resumen de las doctrinas de gracia, de cómo una persona llega al conocimiento de la verdad, de cómo uno llega a la gracia de Dios. Comienza el versículo 27 diciendo, ¿dónde pues está la jactancia? Esto en resumen está en Efesios capítulo 1, en 3 versículos, cuando Pablo dice Efesios 1:6, Efesios 1:12, Efesios 1:14, que Dios hace todas las cosas para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso lo repite 3 veces el apóstol Pablo. Cuando concluye Romanos capítulo 11, en esta disertación del Evangelio, Pablo resume en un versículo todo lo que Dios hace, y dice Romanos 11:76, de Él, por Él y para Él son todas las cosas, y luego añade la última sola, solo a Dios sea la gloria, o todas las cosas Dios las hace para su gloria, cuando dice a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese tema, a Él sea la gloria, aparece en Apocalipsis, por ejemplo, 21 veces, con ese énfasis. Hoy estaba estudiando el adora a Dios de Apocalipsis, solamente para enfatizar el quinto sola, a Él sea la gloria. La pregunta de Pablo nace del espíritu de soberbia que ha impregnado desde el trono de Dios al huerto de Edén, y ha corrido a través de las venas de la humanidad. Y cuando digo desde el trono de Dios, no hablo de Dios, hablo de Satanás, que buscaba un lugarcito, si es posible, allá arriba, al lado de Dios, como dice Ezequiel capítulo 28. Y que quería tener la alabanza y adoración que cuando no la consiguió en el cielo, la buscó en la tentación de Cristo cuando le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Como no lo alcancé allá arriba, vuelve a buscarlo acá abajo, delante de tu presencia, a ver si
a ver si me adoras a mí acá. No puede ser que me adores en el cielo. Bueno, voy a ver si me puedes adorar aquí. Y Satanás ha buscado este tema de glorificación, adoración continuamente. Él está continuamente siendo adorado por los suyos, pero no consigue que él reciba esta alabanza de Dios. Además hay un desecho total de Dios. Entonces la pregunta de Pablo a los Romanos, cuando concluye el versículo 26, es ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la soberbia o el orgullo dentro del hombre que es justificado? Más cuando uno estudia la depravación total de nuestros corazones, no sé cómo puede ser que se nos permita entrar en el corazón el deseo de alguna alabanza cuando entendemos más por el Espíritu de Dios de dónde Dios nos llamó y la clase de persona que éramos. El orgullo y la jactancia están lejos de nosotros, pero Dios se encargó que en la cruz y en la obra de la cruz la jactancia quede excluida. Fíjense lo que dice el texto. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Responde rotundamente Pablo, no, sino por la ley de la fe. Ese es otro término en el Nuevo Testamento para el Evangelio. La ley de la fe. Es más, no lo van a encontrar más en ningún otro lado del Nuevo Testamento, solamente la menciona aquí el apóstol Pablo. El principio que gobierna la vida del justo es la vida de fe. ¿Y qué significa eso? Yo quiero volver a eso, pero sigamos leyendo, versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Todo lo que tú has obtenido por gracia es eso, ha sido por gracia. Y ser justificado, y ser santo, y ser hecho perfecto, y ser adoptado, y todas las bendiciones espirituales se nos han dado gratuitamente. No obtuvimos nada por nuestro trabajo, por nuestra labor. A esto Dios suma que cuando estamos en el cuerpo, vamos a hacer cosas, pero no para alcanzar algo, sino para recibir una recompensa, que tiene que ver con servicio. Dice versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe, acá vemos a solo fe, o solo por fe, a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos, pues la palabra es destruir, abolir, anular la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Esos dos textos quiero desarrollar. La jactancia queda excluida y luego versículo 31, la ley no es abolida por la fe, sino que es confirmada, es establecida, es engrandecida por la fe. Años atrás introduzco este tema así, porque años atrás cuando estaba un pastor en el norte, decidí enseñar la tercera persona de la divinidad. Me acuerdo cuando me propuse eso y estudiar todos los miércoles, y estaba en la reunión de oración, y todos los miércoles que iba a enseñar este texto del Espíritu Santo, terminaba hablando de Cristo siempre. Creo que hace poco, no sé dónde fue, estábamos hablando, no sé si con Lucas y con Mauro, me acuerdo algo de la llenura del Espíritu Santo, puede ser, sí, un miércoles fue, que estábamos hablando de la manifestación de la llenura del Espíritu Santo en la Biblia, en el libro de Hechos. Empecé a estudiar eso cuando era más joven. ¿Cómo se manifestaba la llenura del Espíritu Santo en los creyentes en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos? Y me di cuenta de algo. Me di cuenta primeramente de mi grave error. Porque empecé a hablar de una persona que la Biblia no permite que de sí misma se hable. Me acuerdo que en un tiempo discutíamos este tema con alguien que no puedo mencionar. Por años discutíamos este tema de la tercera persona de la divinidad, que para algunos, como A.W. Tozer lo llama, la persona olvidada de la divinidad. Es como que lo hemos dejado de lado, es como que no le damos propósito. Pero ¿cuándo se ve la obra del Espíritu Santo?
Ustedes se acuerdan eso. Vayan a Juan capítulo 16 un momento. Les quiero mostrar este pasaje nomás, que lo han visto otras veces. Pero a veces es necesario refrescar la memoria. Juan capítulo 16. Me gustan las palabras de Cristo en el versículo 12. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Esa frase es muy importante. Eso significa que el oído del Espíritu Santo está escuchando otra voz. Que no me viene a hablar a mí de su propia voluntad, sino lo que Él hace es comunica. Es un canal, es un medio. ¿En medio de quién? Bueno, es un medio de la divinidad. Entonces, ¿qué pasa? Noten lo que dice el versículo 14. Él me glorificará. Ahí lo explica Cristo, la frase que recién dijo. Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, es imposible que el Espíritu Santo hable de sí mismo cuando su función dentro de la divinidad es hablar de Cristo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pone su oído en la voz de Cristo y comunica a la iglesia lo que Cristo quiere que la iglesia oiga. Eso lo tenemos muy bien descrito en las 7 epístolas o cartas que Cristo escribe a las 7 iglesias, que comienzan con así dice y habla de Cristo. Y cuando termina en el último versículo de cada sección de esa carta, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Pero comienza hablando Cristo y termina la voz del Espíritu Santo. ¿Pero por qué está eso? Porque es el Espíritu que habla a la iglesia, pero lo que está comunicando es el sentir y el Espíritu de Cristo. O sea que un creyente cuando mira al Espíritu Santo, no ve otra cosa que a Cristo. No ve otra cosa que a Cristo. O sea, él está contemplando a Cristo. Fíjense en Hechos, el capítulo 4, un momento. Hechos, el capítulo 4. Y esto quería mostrarles en cuanto a la llenura que estaba en en Pedro. Nos dice versículo 8 del capítulo 4. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, o sea, habló. Cuidado con eso, querido hermano. Que se nos enseña en muchos movimientos que la llenura del Espíritu Santo es alguna otra cosa que meramente hablar. Pero la Biblia dice que la única forma que se manifestó en Pedro era hablando. Y fíjense lo que dice. Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. ¿Qué está haciendo Pedro lleno del Espíritu Santo? Está hablando de Cristo. Porque el Espíritu Santo me va a glorificar, dijo Cristo. Tomará de lo mío, mi obra en el Calvario, mi obra en el pasado, mis palabras en el presente, y os lo hará saber. Es un transmisor, es un canal, es un medio de la divinidad comunicando. ¿Cómo sé yo eso? Que eso continúa hoy. Vayan a 2 Corintios, el capítulo 13, un momento. 2 de Corintios, la última epístola de Pablo escrita a los Corintios, el capítulo 13, el versículo 14. Y reparte la Trinidad en 3 aspectos. Dice la gracia del Señor Jesucristo. Eso lo vemos a través de la epístola. Pero también está la gracia del Padre. 2 Corintios 13, 14. El amor de Dios. Pero también está el amor de Cristo. Pero está haciendo el énfasis. Pero luego dice la koinonía. La koinonía. Esa es la palabra griega. La comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra koinonía? La palabra koinonía es participar de lo mismo, tomar de otro y comunicarlo a la iglesia. Ese es el Espíritu, lo que hace el Espíritu Santo. Es comunicar la divinidad a nosotros. Es por eso que en las epístolas
vemos mencionado a Pablo diciendo gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz, gracia y paz de Dios el Padre y de Cristo, gracia y paz de Dios el Padre y Cristo, así continuamente. Y se ausenta el Espíritu Santo, pero no es que se ausenta. Él es el comunicador de esa gracia y esa paz. Ahora vuelvan ahí a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El propósito, me encanta esto, pero quiero desarrollar por unos momentos la frase del versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Por qué el apóstol dice esto? Noten en el capítulo 2, versículo 17, que está hablando de los judíos y habla acerca de la jactancia. Aquí tú tienes el sobrenombre judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, hay jactancia. Versículo 23, tú te jactas en la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Uno de los peores males de nuestro corazón es la soberbia. Ese es uno de los peores males del corazón. Y una de las cosas que Dios no permite ni otorga, es lo que dice Isaías 42:8. Yo no daré mi gloria a nadie. Yo no daré mi gloria ni mi alabanza a nadie. Siempre cuando he estudiado este tema, lo he pensado en las 3 obras grandes que tenemos mencionadas en la Biblia. La primera es la creación. ¿Quién estuvo con Dios creando todas las cosas? Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Dijo, no existía. Claro. Si estaba yo solo. Yo estaba haciendo todas las cosas y entonces toda la alabanza de la creación, Apocalipsis 4, es a mí. Cuando llegamos a la redención, nos encontramos con Pedro diciendo, yo iré contigo hasta la muerte. Jesús dijo, esta noche me vas a negar 3 veces. La redención la va a hacer Dios, tan solo Dios. Entonces, en Apocalipsis 5, tenemos el coro de alabanza al Redentor y es Cristo único. O sea que tenemos a Dios único en la creación, Dios único en la redención, y cuando llegamos a la iglesia, sigue siendo Dios el que hace todas las cosas. Las 3 obras quizás más marcadas en la Biblia, la creación, la redención y la iglesia, son todas las obras de Dios. No sé, creo que fue, no me acuerdo, me parece que fue Augusto, el miércoles, o anterior a eso, se quedó con el versículo 3, el capítulo 13 de Hebreos. Fíjense el versículo 21. Capítulo 13 de Hebreos, versículo 21. Dios quita de nosotros el espíritu de orgullo. Pero noten Hebreos capítulo 13, versículo 21. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Acá viene el texto. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es la extensión de la obra de la iglesia. Y dice que Dios es el que está haciendo todas las cosas. Por eso Romanos 11:36 dice, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Yo no comprendo un alma que quiere algún poco de alabanza o de adoración. Por ejemplo, Satanás en el cielo. El pensamiento de él era, si puedo poner mi trono allá arriba, si puedo tomar un poco de alabanza y atribución. Había sido creado por Dios. Todo lo que tenía era de Dios. Pero no alcanzaba. Ese mismo espíritu bajó al huerto en la serpiente y mira a Eva, dice, ese árbol que está ahí te puede hacer como Dios. A lo cual Eva dice, ajá, mira, enterado estaba, ¿eh? ¿En serio? Sí, te va a llevar a una altura, vas a hacer lo máximo. Mira vos. ¿Cuál es el espíritu de Satanás? El mismo que estaba en el cielo, pero ahora lo está impregnando dentro de Eva y Adán, buscando que ellos busquen más de lo que tienen, que no es suficiente.
no les alcanza. ¿Cuántas veces la abundancia ha sido el espíritu más destructivo del corazón? Pablo pregunta, ¿dónde pues está la jactancia? Fíjense el texto que dice, queda excluido ahí en Romanos 3. Quiero leerles la serie de versículos, como las otras traducciones dicen el texto. ¿Dónde está la jactancia? A lo cual responde, esta traducción es echada fuera. Dios habla hoy y dice, ¿dónde queda el orgullo del hombre ante Dios? A lo cual responde, queda eliminado. ¿De qué podemos jactarnos entonces? A lo cual responde, otra traducción, absolutamente de nada. Otra traducción, ¿dónde queda pues el orgullo humano? A lo cual responde, ha sido totalmente desmantelado. La cruz tiene como fin, como propósito, que tú entres al cielo humillado, en la forma más humilde. Yo años atrás, cuando era más joven, leía un libro que se llamaba El Camino de la Cruz. Era un libro escrito por Roy Hession. Y por años dediqué mi vida a estudiar un poco del Calvario en su aspecto humillante. Me acuerdo que Roy Hession en su libro, en uno de los capítulos, dice que la paloma que vino del cielo descansó sobre el Cordero que era Cristo. Si hubiese sido lobo, la paloma no hubiese descansado sobre él, porque él es tierno, manso, humilde. Y la paloma no sintió temor en descansar sobre el Cordero. Porque la gracia de Dios llena al corazón, dice la Biblia, humilde. Dios da gracia a los humildes. Pero Roy Hession decía que el yo es como un clavo erguido, derecho, firme. Ese soy yo, siempre orgullo. Pero cuando me quebranto, el clavo torcido, se forma la C, que es Cristo. Ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Ese es cuando yo me humillo, cuando yo me quebranto. La cruz tenía como propósito mostrarme cuán inicuo era, cuán santo es Dios, cuánto Él ama la justicia, cuánto aborrece la iniquidad en mí. Me mostró un camino de justicia, pero que necesito entrar por la puerta más baja, que es el arrepentimiento y la humillación. Que al pie de la cruz, la puerta no está en alto, como dice Hession, sino que la puerta está muy abajo. Y uno tiene que humillarse para poder entrar. Tiene que entrar de rodillas por esa puerta. A este hombre miraré, dice el profeta, desde lo alto del cielo, al que tiembla a mi palabra, al que es de corazón contrito y humillado. David dijo, el corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. David dice, Dios está cerca del humilde, lejos de los soberbios. Lo que Dios hizo en la redención es quitar todo espíritu de orgullo. Usted se acuerda de este texto, vayan a 1 Corintios, el capítulo 1, versículos 28 y 29. Esta palabra que Pablo utiliza aquí, excluido, abolido, quitado, destruido, está en el versículo 28. Fíjense el versículo 28. Lo vil del mundo, lo menospreciado, 1 Corintios 1. Escogió Dios, y lo que no es, para deshacer. Eso es destruir, eso es abolir lo que es, a fin de que nadie es ninguna carne, se jacte en su presencia. O sea que el propósito de Dios escogiendo lo vil, lo menospreciado, lo que no es para quitar del corazón del hombre el orgullo, para que un día en la presencia de Dios digas, ¿por qué causa estoy aquí? Déjenme leer anoté esto. A ver si se los puedo leer. Un segundo. Ok, acá está. Yo lo puse en mi estado WhatsApp hace unas semanas atrás. Tuve la justificación de Dios como pecador, no como santo. Mi santidad no la aumenta, ni alabado sea Dios, mis fracasos lo disminuyen. La justicia es en obras. Escuchen esto, lo voy a leer rápidamente. Esto es de William Newell, uno de los clásicos comentarios de Romanos. Si Dios anuncia el don de la justicia sin obras, ¿por qué te sigues lamentando
por tus malas obras o por tus fracasos? ¿No ves que es porque todavía tienes esperanzas de que esas obras tuyas que te deprimen y te desaniman por tu fracaso? Si vieras y creyeras de verdad que Dios tiene por justos a los impíos que creen, odiarías con toda justicia vuestras luchas por ser mejores, pues verías que vuestros sueños de buenas obras no os han encomendado en absoluto a Dios, y que vuestras malas obras no os impiden en absoluto creer en Él, que justifica al impío. William Newell está diciendo, si todavía tienes una gotita de esperanza en tus obras, no has confiado plenamente en Cristo. Y si te desanimas por tus obras, es porque confías en ellas y no en Cristo. Sigo leyendo. Por tanto, al ver tus fracasos, deberías decir, no soy más que un fracaso, pero Dios está tratando conmigo sobre otro principio completamente diferente a mis obras, buenas o malas, un principio que no involucra mis obras, sino que se basa solamente en la obra de Cristo por mí. Estoy ansioso, ciertamente, por agradar a Dios y estar lleno de su Espíritu, pero no estoy justificado o considerado justo por estas cosas. Dios, al justificarme, actuó totalmente, únicamente por el derramamiento de la sangre de Cristo en mi favor. Por lo tanto, tengo esta doble actitud. Primero, sé que Cristo está en el cielo ante Dios por mí, y que estoy en el valor ante Dios de su obra terminada, que Dios me ve en ningún otro lugar, sino en Cristo muerto, sepultado, resucitado, y que su favor es hacia mí en Cristo, es ilimitado y eterno. Luego, en segundo lugar, hacia la obra del Espíritu Santo en mí, y mi actitud es un deseo de ser guiado a la verdad, de ser obediente a ella, de ser castigado por Dios mi Padre si es desobediente, de aprender a orar en el Espíritu, de caminar por el Espíritu, de estar lleno del amor por las Escrituras y por los santos y por todos los hombres. Él puede justificar a los impíos sin aprobar su pecado o comprometer su justicia, porque un sustituto perfecto ha muerto y resucitado. Spurgeon escribe esto. Dije que vestidos con la justicia de Cristo somos aceptados como si nunca hubiéramos pecado. Me corrijo. Si nunca hubiéramos pecado, solo habríamos podido permanecer en la justicia de hombre. Pero hoy por la fe estamos en la justicia de Dios mismo. Los hechos y la muerte de nuestro Señor Jesucristo componen para nosotros un vestido de novia más glorioso que el mérito humano podría haber hilado. Incluso si Adán no había caído, hubiera sido el hilador de ese vestido. La Escritura está plagada de este tema, pero déjenme decirles esto. Por gracia sois salvos por Dios la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y agrega Pablo, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie tenga un poquito, un gramo, un cachito de alabanza. Siempre pienso en este pasaje y voy terminando. La escena es el cielo. Juan está ahí. Y de la mano derecha hay uno que tiene un libro. Está sentado el Padre. Y hacen una pregunta. ¿Quién es digno de tomar el libro y de abrirlo y desatar sus sellos? Y se buscó a alguien digno. Él avisa que no había. Pero todos los creyentes en el cielo son perfectos, pero perfectamente indignos. Estaba Moisés ahí, estaba Noé, estaba Daniel, estaba Pablo, estaban los apóstoles. En realidad, si apuntamos a Apocalipsis capítulo 5, estamos nosotros ahí, porque la iglesia ya ha sido llevada a su presencia. Así que yo estoy ahí, en el Espíritu. Lucas está ahí, Ezequiel está ahí, Jerónimo está ahí. Todos estamos ahí, los que creemos en Cristo, estamos ahí. Pero la Biblia dice, no sea yo ninguno digno. Ninguno digno. Ustedes saben lo que la palabra dignidad significa. Lo he explicado otras veces. Pero era la balanza antigua, cuando uno iba a comprar pan. Se ponía 1 kilo de pan por este lado y se ponía la pesa que equiparaba la misma cantidad. O sea, eso es la palabra digno, algo que pesa igual. O sea, si la dignidad de abrir ese sello necesita alguien que pesa el valor de abrir ese libro, y la Biblia dice que no había nadie digno de hacerlo, ninguno de nosotros podría abrir ese libro,
Había uno solo que era digno. Pero lo que me dice el cielo es que ahí va a haber pecadores redimidos por la sangre de Cristo, indignos de estar ahí eternamente. Pero estamos ahí eternamente por misericordia, no hay otro motivo. O sea, cuando yo entre a la presencia de Dios, no tengan por un momento que yo voy a decir todas las cosas que hice para ti, Señor. Oh, no, lejos. Lejos, no me va a cruzar la mente. No me va a cruzar la mente cuando esté en su presencia eso. Ahora sirvo a Cristo acá. ¿Qué sé yo? Ahora hacemos cosas para los hermanos. Pero hacemos como para el Señor, no para los hombres. Pero en aquel día me voy a dar cuenta que Él me dio la vida para hacerlo, me dio la fuerza para hacerlo, me dio la salud para hacerlo, me dio los dones para hacerlo, Él me dio todo para hacerlo. De modo que si de todo proviene de Él, entonces Él merece toda la gloria de todo lo que yo hago continuamente, siempre. Y yo no merezco ninguna gota ni un gramo de alabanza. Y cuando Él me mire y me diga, buen siervo fiel, yo voy a decir, sí, pero mi fidelidad dependió de tus dones y de tu continua dádiva hacia mí y de tu bondad y tu fuerza y tu poder. Todo es tuyo. David lo dijo muy bien. De tu mano te devolvemos a ti. Es tuyo, todo es tuyo. Y esto es la pregunta que hace Pablo. ¿Dónde está la jactancia? Queda anulada. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, obviamente. Por las obras la gente se jacta, sino por la ley de la fe. O sea que, escuchen bien, queridos hermanos, la fe da gloria a Dios. La ley da gloria al hombre. La fe que justifica honra absolutamente a Dios en todo. La ley, esa alaba al ser humano y su carne. Pablo lo cita después, pero no tenemos tiempo para seguir, pero Pablo lo cita en Gálatas capítulo 6, versículos 13 y 14, y en ese momento él dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Ahí es donde yo muero al mundo y el mundo muere a mí. Dios nos ayude a no jactarnos en lo que hemos recibido. Termino con este texto. Fíjense, 1 Corintios capítulo 4, versículo 7. Termino con este texto. Lo he pensado muchas veces en distintos aspectos. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Cuanto más pienso en mi salvación, digo, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Saben cuántas veces me he preguntado por qué soy pastor? ¿Saben qué edad tenía cuando sentí el llamado a ser pastor? 9 años. Mi papá estaba predicando en un culto. Mi padre estaba predicando, estamos en Estados Unidos, estamos visitando nuestras iglesias. Mi padre predicó un mensaje que yo estaba escuchando y me compungió el corazón, y fue en ese momento que yo dije, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero hoy miro hacia atrás, y miro mi vida en ministerio, y digo, ¿qué hago yo en el ministerio? ¿Quién soy yo para estar en el ministerio? ¿Quién soy yo para estar sirviendo a Cristo? ¿Quién soy yo para ser llamado su hijo? Es todo por gracia, es todo para la gloria de Dios. Nuestra salvación lo único que hace es magnifica la obra gloriosa de Dios para con nosotros en Cristo. No hay otra cosa. No importa qué don tienes o lo que haces en el cuerpo, es siempre Dios, tan solo Dios. Y eso es lo verdadero. Cuando Dios se aparece a ti, no vas a sacar pecho, en realidad vas a hundirlo. Te vas a postrar en tierra, como Job, y decir, soy vil, que te responderé. No vas a estar buscando alabanza, vas a querer alejarla de ti, porque vas a ver tu vileza y vas a decir, no merezco una gota de alabanza. Sin embargo, la Biblia enseña que Dios va a alabar a los suyos, va a alabar a sus hijos. Es algo glorioso en Dios, algo que yo no entiendo. Él me da todo y después me dice, te felicito. Como el padre con su hijo, ¿no? Que van a levantar un palo y el padre está agarrando la mayor parte y está llevando casi toda la... Y el hijo agarra una puntita ya y piensa que está ayudando a papá. Y después cuando llegan y lo traen, lo ponen, el hijo dice, ¡lo hicimos! Y el padre está diciendo, ajá, déjalo, por decirle que crea que lo hizo.
Es como, me acuerdo, Pastor David Brainman, años atrás, contándome la historia del niño que viene con un mamarracho de dibujo, pero para él es lo máximo que ha hecho. Y se lo trae al padre y se lo muestra. ¿Y qué hace el papá? Primero no entiende lo que está mirando, pero es un regalo del hijo. ¿Y qué hace el padre? ¡Wow! Una belleza. ¿Vos lo hiciste? Y el hijo dice, para vos. Dios mira nuestras obras. Son un mamarracho. Pero Él las mira. Y uno dice, wow, hermoso. Y nos alaba por algo que Él nos dio, que es un desastre. Pero nos ama. Y nos ama tanto que alaba esa pobreza en nosotros. Y nosotros decimos, sí, ¿no? Está bárbaro, ¿no? Miramos esa pared chueca que hicimos. Está linda, ¿no? Y Dios dice, un desastre, pero sí, te pasaste. Es tan tierno Dios con nosotros, que Él nos da todo el poder, todas las fuerzas para hacer todo. Y luego nos alaba por aquello que debe ser suyo y que siempre es suyo. Y que si somos sinceros, debemos otorgarle toda la alabanza a Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por otro día, otra mañana de resurrección que nos concedes. Gracias por estar con los hermanos aquí el 9 de julio. Pedimos, Señor, que sigas bendiciendo tu palabra a los hermanos, los que están escuchando en internet, que sigas obrando en esta ciudad tan grande. Nuestro corazón desea que muchos otros salgan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y que conozcan a Cristo en verdad. Que conozcan la verdadera religión, la religión que tiene que ver con el amor por una persona, por Cristo Jesús, aquel que es el todo y en todos. Bendice tu palabra esta mañana, bendice a los oyentes también. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.